Hola protones, hoy toca hablar de pilas y baterías. En este vídeo vamos a viajar al siglo XVIII y XIX para ir al mismísimo origen de las pilas y baterías. Recorreremos la historia explorando el funcionamiento y evolución de las baterías hasta llegar a la actualidad, de la mano de figuras como Galvani o Volta. Para descubrirlo todo sobre las baterías, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Para comprender el funcionamiento e historia de las pilas y baterías, tenemos que remontarnos hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vamos a visitar a dos genios pioneros en el ámbito de la electricidad, Luigi Galvani y Alessandro Volta. Todo esto comienza en el año 1780 en el laboratorio del médico, fisiólogo y físico italiano Luigi Galvani. Él se encontraba diseccionando una rana sujetada por la pata con un gancho de bronce. En un momento dado, tocó aquel gancho con su bisturí y pudo observar cómo la pata de la rana se contrajo muy rápidamente, como si el animal aún estuviese vivo. A partir de esa experiencia repitió el proceso una y otra vez para poder comprender qué fenómeno estaba ocurriendo. Cada vez que lo hacía, los músculos de la rana se contraían y se relajaban, a causa de lo que después dedujo que serían pequeñas descargas eléctricas. A partir de ahí, Galvani entendió que el fenómeno que veía ante sus ojos era esa especie de fuerza vital que hacía que los músculos puedan moverse, puedan contraerse, puedan relajarse. Era la primera vez que experimentalmente se veía que el movimiento de los músculos y los impulsos nerviosos podrían estar relacionados con las descargas eléctricas. A esto Galvani lo llamó electricidad animal, pero aún quedaba muchísimo por estudiar y definir. ¿Por qué exactamente se movían los músculos? ¿Cuál era el mecanismo para que esto se produjera? Del estudio de estas ideas nacería una nueva ciencia, la neurofisiología, que es la rama del conocimiento encargada de estudiar el sistema nervioso. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto para hablar de pilas y de baterías? ¿Qué tendrán que ver las ranas y los músculos con esa historia? Pues tienen mucho que ver. Y es que esto no solo fue el origen de esa ciencia de la neurofisiología, sino que también fue el origen de todas las tecnologías de almacenamiento energético en baterías que se desarrollarían posteriormente. Y aquí es donde entra en juego otro de los grandísimos genios de las chispas, Alessandro Volta. Resulta que cuando Galvani definió aquello de la electricidad animal, invitó a sus colegas a reproducir este fenómeno para confirmarlo y continuar desarrollando conocimiento científico en torno a él. Una de las personas que se lanzó a experimentar en torno a este tema fue Volta, aunque discrepara con Galvani con respecto al origen de la descarga eléctrica. Volta teorizó que la corriente eléctrica estaba siendo generada por la unión entre los dos metales, el del gancho y el del bisturí. Al ser metales diferentes y estar unidos en un medio húmedo, de alguna manera se estaban produciendo impulsos eléctricos. A partir de entonces este fenómeno se convirtió en la ocupación principal de Volta, hasta que en el año 1791 consiguió validar su hipótesis. Durante los años siguientes continuó mejorando sus ideas y sus técnicas experimentales, hasta que en el año 1800 logró por fin desarrollar el famoso dispositivo conocido como la pila de Volta. Este dispositivo lo construyó partiendo de sus experimentos. Observó que al colocar un disco de cobre junto a un disco de zinc y poniendo en medio una capa de tela impregnada en agua con sal, se generaba entre ellas una diferencia de potencial permanente capaz de producir una corriente eléctrica. Para poder aumentar este efecto y tener más capacidad, continuó apilando más discos de cobre y discos de zinc, sin olvidar añadir entre medias esa tela en salmuera, que haría las veces de electrolito. Recordemos aquí que un electrolito es un medio líquido conductor de la electricidad. Además, como curiosidad, el nombre de pila viene de aquí precisamente, de que se construían apilando los discos de cobre y zinc, formando una pila. Volta observó cuestiones importantes en sus experimentos, como que esta reacción varía en intensidad según qué metales se utilice, o que la tensión producida por la pila puede ser superior a medida que se añaden más discos o se impregne la tela húmeda con distintos tipos de sales. Ahora bien, hemos visto el fenómeno, pero ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa entre esos metales y el electrolito para que se produzca la diferencia de potencial que luego dará lugar a la corriente eléctrica que ilumina la bombilla? En este punto, Volta teorizó que esa corriente eléctrica era el resultado simplemente de la unión entre dos metales. Llamó a eso tensión de contacto.
En ese sentido, negaba que la corriente fuese producto de una reacción química. Sin embargo, esta explicación quedó obsoleta muy pronto para dar paso a la otra explicación que nos demuestra cómo este fenómeno se debe precisamente a las reacciones químicas que tienen lugar. En este momento, el químico británico Humphrey Davy, que posteriormente sería el mentor de Michael Faraday, llega a nuevas conclusiones a partir del estudio de la pila de Volta. Entre los años 1806 y 1808 dio a conocer a la comunidad científica varios de sus resultados, que contribuirían enormemente al conocimiento de la electroquímica. Echemos un vistazo al fenómeno que hay detrás. Todo este proceso de extracción de energía se basa en reacciones químicas de tipo reducción-oxidación, reacciones redox. Así, partiendo de esta base, digamos que podemos entender que hay metales más electronegativos que otros. Cuando los ponemos en conjunto, y lo evaluamos como un conjunto, el metal más electronegativo podemos entender que tiene como una especie de exceso de electrones, mientras que el más electropositivo tiene falta de esos electrones. Si nosotros los unimos, los electrones en exceso del material más electronegativo van a tender a irse al más electropositivo. Digamos que es un mecanismo que permite al conjunto ir a un estado más estable. Vamos a quedarnos un segundo con eso. Tenemos electrones con una tendencia a ir hacia el otro lado, pero aún no tenemos un cable que los una. Lo que tenemos es una diferencia de potencial. Una vez ponemos un cable que permite ese flujo de corriente, pues ya tenemos la corriente. Por medio puede alimentar alguna carga, pero ya tenemos esa corriente eléctrica. Y el electrolito que ponemos de por medio, esa tela mojada en salmuera, va a, digamos, acumular los electrones. Y llegamos aquí, con la comprensión inicial del fenómeno, a la llamada celda galvánica o celda voltaica, como no, en honor a Galvani y Volta. Es precisamente aquí donde podemos comprender ya en detalle el funcionamiento de todo esto, y también se basa en esto el desarrollo posterior de pilas y baterías. Por un lado tendremos un electrodo de zinc y por el otro un electrodo de cobre. Su conjunto es el que crea una pila, y por eso a cada uno de ellos los llamamos semipila. En el lado de zinc se va a producir una reacción con su electrolito, y esa reacción le hará separarse entre iones de zinc y electrones. Por otra parte, en el lado del cobre tendremos una reacción inversa. Los iones de cobre van a tender a unirse con electrones para formar cobre como tal. Por un lado hemos tenido una reacción de oxidación en la semipila que llamaremos ánodo, y por otro una reacción de reducción en la semipila que llamaremos cátodo. Por eso todo esto se llama reacción redox, reducción-oxidación. Ese es el principio, la idea detrás de todo. Y ahora el fenómeno en sí llega en la manera en que esas dos semipilas interactúan entre sí. Si unimos los electrodos con un cable al que estará conectada una carga, veremos que el exceso de electrones procedente de la reacción de oxidación viajará a lo largo de ese cable hacia el electrodo del cátodo. Ese viaje de electrones es en sí mismo la electricidad producida, que podrá, entre otras cosas, encender la bombilla. Además, entre las dos cubas se añade un puente salino, que servirá para que los iones se puedan mover de una semicelda a la otra y así equilibrar el sistema. Y aquí lo tenemos, ese es el concepto detrás de todo esto, y que con el paso de los años se ha ido refinando progresivamente hasta llegar a las pilas y baterías que tenemos a día de hoy. Después de la pila de Volta se desarrollaron numerosas propuestas probando distintas configuraciones y distintos metales. Tenemos por ejemplo la pila de Daniel, propuesta en 1836, la pila de Grove en el año 1839, la pila de plomo ácido en 1859, la celda de gravedad en 1860, la pila de Lange en 1866, la pila zinc y carbono en 1867 y la pila níquel-cadmio en 1899, con la que llegamos al desarrollo moderno de las baterías alcalinas. A partir de ahí ya se produce un tremendo despliegue de modelos, muchos de los cuales hemos usado todos nosotros. La batería de níquel-hierro, la batería de mercurio, la batería alcalina común, la batería de óxido de plata, la batería de níquel e hidrógeno, batería de litio, batería de níquel metal hidruro, batería de ion litio. Como vemos, un despliegue enorme de distintas tecnologías que llega hasta la actualidad. Hay diferencias entre cada uno de estos modelos, por supuesto. En ellos se han ido variando las configuraciones, los materiales y, digamos, la manera de jugar con este principio de funcionamiento. Pero el concepto que subyace detrás es el mismo. Simplemente se han ido refinando los procesos para tener baterías cada vez más eficientes, con mayor capacidad de almacenamiento, que sean recargables en lugar de un solo uso, etc. Próximamente haremos un vídeo en el canal repasando las tecnologías de baterías actuales, sus características y diferencias y cómo se emplean para el almacenamiento de energía a gran escala. También te recomiendo ver un vídeo de hace unos meses específicamente centrado en este tema. ¿Pueden las baterías crear un futuro 100% renovable? Te dejo el link aquí arriba y en la descripción.
Espero que te haya gustado este vídeo y que también te haya ayudado a comprender cómo funcionan las baterías y cómo se han desarrollado desde finales del siglo XVIII hasta el día de hoy. Comenta por aquí abajo qué te ha parecido y también si conoces alguna de las tecnologías más modernas de almacenamiento energético que se están utilizando a día de hoy. ¿Qué baterías crees que se emplean en mayor medida en la actualidad? Para terminar, quiero hacer una mención especial a un seguidor del canal. Hace unas semanas me escribió su padre para compartir conmigo la historia que les voy a contar ahora. Él se llama Mijael y a partir del vídeo en el que montábamos un aerogenerador de Lego en el canal, decidió dar rienda suelta a su imaginación. En la escuela le habían pedido representar sobre papel el funcionamiento de un aerogenerador, pero inspirado por el vídeo decidió ir un paso más allá y crear su propio modelo de aerogenerador con piezas de Lego. Ejemplos como este muestran que hay muchas maneras de aprender y de aportar. No perdamos la creatividad ni la imaginación. En este canal muchas veces tratamos conceptos algo avanzados, pero aún así también de vez en cuando algún vídeo llega a los más pequeños y me alegra ver que a ellos también pueda aportarles algo. Desde aquí mando un fortísimo abrazo a Mijael. Tanto a él como al resto de personas que puedan estar viendo este vídeo, sean niños o sean adultos, les animo a que, siempre que se pueda, intenten hacer del aprendizaje un juego. Lo que aprendes disfrutando no lo olvidas en la vida. Y ya lo saben, para más energía y para más electricidad, anímense a suscribirse aquí abajo y darle a la campanita para enterarse de los próximos vídeos del canal. Además, si te ha gustado este vídeo, deja un like que seguro que ayudas a que YouTube lo recomiende a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.